¿Cuál es el objetivo? Es empoderar a las víctimas de violencia en género, ofreciéndoles herramientas de protección personal para que en una situación de crisis durante el confinamiento puedan disminuir el riesgo y reducir los sentimientos de miedo, culpa, rabia y desesperanza que sientan. ¿Sí? Ese es el objetivo. El objetivo detrás que buscamos es que no las maten, que no las golpeen, que no las hagan sufrir. Ese es el objetivo. Porque podemos explicar cómo sucede, etcétera, etcétera. Pero ya están aquí, ya están viviendo en la casa con el agresor, o el agresor viene, etcétera. O la familia se vuelve disfuncional, etcétera. Y lo que queremos es que no suceda hechos de violencia. Que no las maten, ¿no? El objetivo final es que no las maten. El segundo objetivo es implicar a la sociedad, principalmente al vecindario, sobre cómo actuar durante el confinamiento por COVID-19 cuando existe una situación de violencia en nuestro entorno. Y ustedes de eso se deben acordar muchísimo, que cuando sucede un hecho de violencia en el edificio, en el vecindario, en la calle, uno no se mete, porque le pueden hacer daño, obviamente, ¿no? Pero debemos concientizar a las personas para hacer algo. De repente no golpearte, responder con golpe, pero por lo menos la presencia disuade, la presencia, el hablar, el dirigirse, el separar el conflicto, ayuda a que esto termine, esto no genere más sufrimiento, más dolor en toda la familia. Ustedes deben saber que muchos de los feminicidios que suceden en nuestro país, casi el 90%, tenían como antecedente hechos de violencia anteriores y que no se hizo lo suficiente para frenar esos hechos de violencia y terminaron luego en feminicidio. No es que a las personas se les ocurrió en ese momento y cometen el hecho feminicida. No, la mayoría de ellos ya tienen una historia de violencia anterior que no hemos podido sostener, disminuir, para que no termine mal. El feminicidio genera mucha destrucción social, ¿no? Es una carga para la sociedad, para nosotros, sin darnos cuenta cuando termina un hecho de feminicidio, porque tenemos que llevarlo a un penal al agresor, mantenerlo durante 30 años ahí, y a los niños también. Ahora creo que se les da hasta una pensión a los niños, y los niños crecen en una familia desestructurada, con problemas psíquicos que nunca podrán olvidar. Y eso genera más perjuicio a la sociedad. Entonces, es necesario implicar al entorno para sostener, evitar los temas de violencia familiar. Eso es claro. Nadie en su sano juicio, por cualquier agresor, va a agredir a alguien si sabe que va a venir el vecino del costado, si sabe que el hermano de arriba va a bajar si escucha a su hermana gritar. No lo hacen las personas que agreden, que violentan las personas, a las mujeres especialmente, no lo hacen cuando hay personas que saben que lo van a defender. Podrán gritar, disminuyen la intensidad, se vuelven bravos, enojones, pero no llegan a sobrepasar eso. ¿Por qué? Porque existe supervisión, porque existe seguridad, porque existe apoyo. Y eso es lo que debemos proponer en nuestra sociedad. Cuando recibimos atención y apoyo, las cosas disminuyen. ¿Cuál es el principal público destinatario? Mujeres víctimas de violencia de género en situación de confinamiento. ¿Quiénes deben participar o podrían participar en este proceso? Comunidades, fincas, pueblos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, ¿no? Asentamientos humanos, etcétera, que podrían ser parte de este proceso.
Y esto va a ayudarnos en el futuro a saber cómo resolver estos temas cuando entremos en problemas de confinamiento. Estamos aprendiendo y esto volverá a suceder en algún momento. Más adelante, de acá a unos años, o recientemente, o no lo sé. Pero nuestra sociedad va a cambiar en función a eso y debe encontrarnos preparados. Debe encontrarnos y desarrollar desde la universidad programas para generar este tipo de conciencia en la sociedad. Eso sería fantástico. ¿Cuál es la propuesta de solución? Cuando ya estás viviendo en pandemia, no queda otra cosa que ajustarnos, vivir y desarrollar un plan de escape que ya sea automático y que sea personal de las personas que viven en pandemia. Cuando una mujer, digo una mujer porque estamos hablando de la mujer y son el grupo más violentado en nuestra sociedad. Digo esto porque creo que la mujer sabe cuando ya la situación en el ambiente familiar se pone tenso, cuando existen ya anteriores momentos y hechos de violencia, y cuando sucede este tema de la pandemia, pueden tomar decisiones para protegerse. Deben tener, digamos, una forma de ver cómo escapar de un hecho de violencia. Es decir, la mujer se debe preparar para tener un plan de qué hacer cuando su pareja se pone violenta, ¿no? O cuando siente que la van a agredir. Por diferentes motivos. Y ya estamos en pandemia y debemos empoderar a la mujer para que tenga un plan de escape, un plan de enfrentar esta situación de violencia, porque si no puede terminar muy mal. Y debe tener varias opciones para hacerlo. Y la otra debe generar un plan para poder disminuir la tensión que sucede en el ámbito de la familia, en el ámbito de la convivencia familiar. ¿Ok? Y esto debería estar y está normado en nuestro marco legislativo y dándole respuesta a la ley 3036-4, que es la ley de violencia familiar en nuestro país, que dicta medidas urgentes en materias de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Eso está establecido, pero que no lo ejecutamos como debería. Entonces, esto es legal, esto podríamos hacerlo, podríamos proponer esa situación. Para eso tenemos que enseñar a las víctimas de violencia en nuestro país cuando ellas se consideran en peligro inminente, cuándo utilizar las estrategias de huida y protección. Y en último lugar, cuáles son esas estrategias para rebajar la ansiedad, el miedo, la culpa, la rabia y la desesperanza que sucede en un tema de violencia. Porque no todos los temas de violencia terminan en un peligro inminente de muerte o de maltrato físico a los niños y a la mujer. No siempre, ¿no? Hay maltratos que son constantes, diarios, pero que no llegan al extremo de enfrentarse físicamente. Pero uno sufre por los insultos, los portazos, la falta de dar dinero para la comida y cosas por el estilo. Entonces, uno tendría que saber como mujer en qué etapa o qué tan intenso puede ser el tema de la violencia con ellas. Yo sé que es bastante complejo, sí, pero nadie más sabe que ella qué tan intenso puede ser. Y hay que prepararla. ¿Okay? Cuando es un peligro inminente, tiene que abandonar la casa siempre que sea posible, ¿no? O encerrarse en un cuarto, la cocina, y llamar
decía, pero debe tener una estrategia. Muchas de las mujeres que son víctimas de intento de feminicidio, y hay mucha gente detenida por eso, manifiestan que no sabían qué hacer ante una situación. Decía, es que no sé qué hacer, no sabía qué hacer, ¿cómo me voy a defender si él es más fuerte? No sabía qué hacer. Debemos tener una estrategia cuando suceda eso. ¿Ok? Esperamos que no suceda, por supuesto, pero es una propuesta. Cuando te encuentres lejos, cuando te encuentres en la punta del cerro de Huaycán, cuando te encuentres en el último piso del edificio y a la gente no le importa, etcétera, ¿no? Cuando es lejos, de repente cuando uno está cerca con su familia es mucho más factible, pero cuando uno está aislado, lejos, necesita una forma de enfrentar esto. También podemos generar estrategias de huida y de protección, ¿no? Evitar la tensión, la identificación de situaciones de riesgo, por ejemplo, el momento que la persona toma, se embriaga, en el momento en que la persona amanece, cambia de carácter, etc. En el momento en que los niños discuten, pelean, ahí es donde se generan los hechos de violencia. Hay que saber detectar en ese momento cómo enfrentarlo. Y hay otras estrategias del color amarillo, estrategias para rebajar la ansiedad, el miedo, la culpa y la rabia y la desesperanza. Es un poco complejo, pero sería necesario que las personas puedan comunicarse de mejor manera, puedan tener una vinculación con los niños, con la pareja, que a veces se puede poner muy tenso y debemos bajar la ansiedad. Es fácil decir, ¿no? A ver cómo bajamos la ansiedad cuando hay gritos, ruidos, etcétera, violencia. Pero debemos generar un plan que nos permita hacer eso, bajar la ansiedad, el miedo y la culpa. Y siempre acudir ante el llamado de un hecho de violencia. ¿Ok? Porque eso puede evitar que se trastoque el psiquismo y la salud física de las víctimas de violencia. Y después, si no, luego lamentamos cuando suceden hechos terribles a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Es un prototipo de campaña que podemos hacerlo a través de los medios que tenemos, ¿no? Vía internet, con las mujeres que sufren hechos de violencia. Existe un grupo de la universidad que está haciendo una investigación sobre cómo generar en los comedores populares estos mecanismos de enfrentar los hechos de violencia con sus parejas. Todo un programa para brindarles, digamos, herramientas de cómo enfrentar ante la violencia ellas mismas. Eso es interesante, eso es cambiar el mundo. ¿Ok? Uno, mantenerse a salvo a través de generar otros espacios en la casa, como sembrar plantas, desarrollar otras actividades con los adultos mayores, con los niños, ocuparse y generar y disminuir la ansiedad y la tensión que se vive en el confinamiento. Claro que si vives en un cuarto de 4x4 y toda la familia está ahí integrada, es mucho más complejo, ¿verdad? Por supuesto, pero podríamos hacer actividades para reducir la ansiedad, por lo menos mientras estamos todos juntos. Reducir la ansiedad implica, en primer lugar, dedicarnos a hacer otras actividades. Que cada uno realice una actividad hace que la ansiedad tenga otros rumbos, otra visión, otros objetivos. También es bajar la tensión y evitar significativamente los conflictos que puedan repercutir en otros integrantes de la familia, como son los niños, las niñas,
etc. Es complicado esto de bajar la ansiedad, la tensión, el miedo, la rabia, la frustración, ¿no? Pero debemos generar un mecanismo que nos permita disminuirlo significativamente. Lo demás es que llama a la policía, eso es bastante complejo. ¿Ok? Y obviamente, en tercer lugar, es mantener siempre comunicación con el entorno familiar. Es muy importante el apoyo de la familia. Obviamente que hay familias tan desestructuradas que a veces es mejor no tener vinculación con la familia, pero en el caso que lo tuviera, es importante tener vinculación con la familia. La familia es el mejor soporte, incluso hasta para salir de los hechos de violencia. Y si no hay familia, amigos, amigas, que pueden ayudarte, que son conscientes del hecho de la violencia, que pueden socorrerte, que te pueden hacer una llamada, que pueden ayudar llamando a la policía, llamando a otros entes que te protejan, por lo menos en un instante de toma de decisión. ¿Ok? Muy bien. Y podemos hacer a través de todas nuestras redes sociales. Ustedes que manejan mucho más este ámbito, las redes sociales, podrían muy bien generar videos, generar, digamos, dípticos, trípticos, modelos que nos permitan concientizar, dirigir estrategias para minimizar los hechos de violencia en nuestro país y medir eso luego. ¿Okay? Sería interesante que alguno de ustedes en este proceso de investigación generara a través de esto un prototipo de campaña y que lo aplicara y que lo masificara y que luego pudiera a través de estos mismos canales recibir la información de estas víctimas, si le ha servido, si ha sido necesario, qué tanto ha disminuido los hechos de violencia que ella percibe como tal. Sería muy interesante procesar esto. Debemos utilizar la tecnología para poder enfrentar el problema de la violencia en nuestro país.